Y que toda la familia esté pendiente de qué te pasa, qué no te pasa. Y hay que vivir la vida igual, tratando de hacerlo lo más normal y lo mejor posible. Y la primer curación me habían dicho, no mires, porque no, yo quiero mirar, porque esta también es mi cicatriz. Y si yo no empiezo a asumir rápido las cosas, ¿cómo hago con el tratamiento y lo demás? Permitiéndome el miedo, que no me paralice, pero bueno, es inevitable, ¿viste? Sí sé que quiero luchar. También podemos ver que se pueden hacer otras cosas. Y cuando se hacen otras cosas y surge ahí el placer por hacerlo, la felicidad, también eso ayuda a sanar y a curarse. No me pregunto por qué. Sí me pregunté el para qué me pasó. Creo fue para que tomara conciencia que había otra vida mucho mejor que la que vivo ahora. Me llamo Silvia, tengo 52 años, soy docente. Y yo recuerdos que tengo es estar en el comedor de mi vieja casa, chiquita, 3 años, 4, estar jugando con mis muñecas, ¿no? Y yo me iba a mi mundo, a mi fantasía, a mi imaginación, y no estaba más, desaparecía el entorno. Y de pronto, toc, toc en la puerta. Y vos no sabés ese llamado en la puerta, como a mí de golpe me traía la realidad. Yo lo que te quiero contar con esto es que hace 2 años, en agosto del 2011, cuando me diagnostican cáncer de mama, fue un toc toc diferente a mi puerta. La vida transcurre, los años transcurren y hay cosas que tocan tu puerta, a veces las escuchás, a veces no, haces oídos sordos, a veces abrís, a veces te negás. Y yo creo que ese toc toc de hace 2 años había señales anteriores que, si peco de generalizar, muchos hemos escuchado. Y quizás dejamos de escuchar nuestro cuerpo, dejamos de escuchar señales y de pronto un día aparece un diagnóstico. Pero los diagnósticos no caen así, ¿viste? Hay todo un proceso, hay todo un camino para llegar a una patología. Y seguramente hay hechos que se han sucedido y hay llamados que se han producido que no hemos escuchado hasta que llegó el llamado más importante, ¿no? Ese que sentimos, ese que nos paraliza. Porque lo primero es, te parece que está sucediendo algo que es ajeno a vos. Pero siempre me preguntan, ¿y vos dijiste por qué me está pasando esto? No. Yo lo que dije, ¿y por qué a mí no? Yo que tenía de diferente a otros que a mí no me iba a pasar nunca. Yo lo que recuerdo es haberle dicho a mi cirujano que si yo entraba a quirófano con el patólogo y no se sabía, porque no aceptamos una punción antes. Derecho a quirófano. Si tenés que sacar, sacá, le digo, ante la duda vos sacá. Viste, lo que está de más hay que sacarlo, afuera, 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 porque no quiero volver a pasar por lo mismo varias veces. Sí, sacó. Cuando salí de quirófano tenía el seno derecho, no lo tenía más, parte del izquierdo, todos los ganglios. Bueno, viste, ya está, ni feliz ni triste, ya está. Viste, ahora a seguir. Pude hacer la quimio, tuve, sí, las secuelas lógicas, pero ninguna grave. Todos estos tratamientos tienen un inicio y un final. Hay que transcurrirlos, nada más.
¿viste? Y una vez que se finalizaron ya está, y te vuelve a crecer el pelo, y te vuelve a crecer las cejas, las pestañas y todo lo que te tenía que crecer. En algún momento de mi vida y por ciertas circunstancias ya estuve muerta. He muerto un montón de cosas, uno puede estar muerto en vida. Y que ahora con este llamadito, yo estoy viviendo. Me doy cuenta que estoy viva y que sigo adelante. Y que cada día es un regalo y que cada día que puedo disfrutar con los seres queridos, con la familia, es una bendición. Y entonces, a seguir adelante. Mi nombre es Marta Anglada, tengo 68 años, soy pintora. Hace 3 años, 3 años y medio más o menos, me apareció un bultito en la mama derecha. Y fui a una doctora y me hizo hacer estudios y me dijo que me quede tranquila, que no era nada, que era una bolita de grasa, no le llevemos el apunte. Bueno, uno quiere que le digan eso para no pensar que tiene otra cosa. Yo me confié en ella, pero después vi que el bultito crecía. Y la fui a ver nuevamente y me dijo, no, quédate tranquila que no es nada. Entonces me fui a ver a otro médico y el médico se horrorizó porque me dijo, no, esto ya hay que operarte. Dice, porque vos lo que tenés, y te lo digo con todas las palabras, es cáncer. Te lo digo para que tomes conciencia. Al día siguiente voy en ayunas, me hago los estudios y justo me encuentro con este médico en la clínica. Y me dice, ¿estás en ayuna? Le digo, sí. Bueno, vení que te vamos a operar ahora. Así que no me dejó ni... Digo, no tengo camisón, no tengo... Bueno, anda a tu casa, busca lo que precises, pero te venís que te operamos ahora. Y bueno, y me operaron y por suerte todo anduvo bien. No me puedo quejar. Enseguida, al otro día ya me dieron el alta porque estaba bien y me dice, ¿qué querés? ¿Quedarte sola acá todo el domingo? Porque era un sábado. Y después empezamos con la quimio, con los rayos, y cuando hacía más o menos 1 año y pico, 2 años, yo no me acuerdo, me dijo el doctor, bueno, estás totalmente curada. Y bueno, yo saltando en una pata que estaba todo bien, feliz y contenta, y cuando se estaban por cumplir los 3 años, me apareció en el hígado. Y ahí me agarró la desesperación. Yo no quería hacerme quimio, no quería hacerme nada, porque digo, a mí me engañaron, me dijeron, con esto vas a estar bien, ya estás curada, y me aparece en otro lado. Después me entero de que siempre lo tenemos ahí latente. Se va a un lado o al otro y también depende de las emociones y de las cosas que uno le pasen por la cabeza, que ayudas a que se desarrolle. Yo pienso, de cualquier forma, siempre estuve muy bien atendida con mi familia, mis hijos, mi hija, la que está acá, mi marido. Cambió toda la vida nuestra para bien. Entonces yo de pronto pienso, si me tenía que pasar esto para que yo reconociera que las cosas son distintas, porque yo siempre también fui, como me dice mi yerno de San Martín de los Andes, Super Marta, me doy cuenta de que no soy Super Marta y que Super Marta necesita también de los otros. Mi nombre es Fernando Bismara y mi edad son 54 años. Me dedico a dar clases de Qigong, entre otras cosas. Yo tenía como una situación, ¿no?, con todos los procesos oncológicos a través de un hermano que partió, ¿sí? Él tenía 50 años y me tocó a mí asistirlo de alguna manera también y ver todo su proceso y la transformación, ¿no?, que produjo en todos nosotros como familia de alguna manera,
el aprendizaje, ¿no? El impacto y toda esa situación que uno vive. Y yo desde ese momento tal vez creo que fue ahí cuando contacté con esa patología, ¿no? Que llamamos cáncer, y que de alguna manera sentí como que para ese lado iba mi parte terapéutica, ¿no? Desde mis incapacidades a veces para poder ayudar, para poder realmente sostener, y bueno, uno quiere hacer todo, ¿no? Y a veces obviamente no. En realidad todos somos pacientes potenciales oncológicos, ¿sí? En realidad nadie escapa a esta posibilidad, porque vivimos en un estilo de vida totalmente estresante, y justamente ese es el factor fundamental, digamos, ¿no? Psíquico, emocional, digamos, espiritual, tiene que ver con esa desintegración del ser. Cuando realmente el ser se desvincula de su entorno, de su realidad esencial, ¿sí? Así también las células se desvinculan de su realidad esencial, ¿sí? Física, y pierden su memoria, su recuerdo de su función. Entonces se vuelven en contra y de alguna manera no saben para dónde. Me llamo Julia Portela, tengo 66 años, me dedico a hacer cosas que me gustan. Primero fue un cáncer de mama leve, salí bárbara, quedé re bien, sí, haciendo mil cosas. Después tuve un accidente que yo siempre le digo al oncólogo que ahí se me despertó el cáncer, me golpeé muy fuerte la cabeza y la columna y empecé a sentirme mal durante mucho tiempo, y se despertó el cáncer de los huesos y atacó la parte de arriba. Después lo combatimos, lo frizamos, y también había algo en el hígado que se había achicado, y al dejar la quimio el año pasado volvió a surgir un poco más en el hígado. Así que volvimos a la quimio de vuelta. Seguimos participando. Mientras se pueda. Porque cuando sos una enferma terminal, que sabes que son pocos los días que te quedan y en cualquier momento partís, te das cuenta de todo lo que no hiciste lindo, de todo lo que no disfrutaste. Entonces yo partí de eso, a pesar que después salí de ser una enferma terminal, empecé a ser una enferma crónica, aprendí a vivir de otra manera. Traté de tener la mejor relación con mis vínculos, que es lo mejor que tengo, mi marido, mis hijos, mis nietos. Traté de llevarme bien con la gente, traté de vivir en paz. Yo tengo una paz que trato de que nadie me la descoloque, ¿no? Me la saque, porque eso fue lo que me enseñó a saber que hay otra manera de vivir. Siempre viví apurada, enojada, cuestionada, soy muy expansiva. Ahora no. Ahora, a pesar de que la cabeza vuela a veces y no, el cuerpo no acompaña, pero no, vivo de otra manera. Tengo una paz tremenda y eso es maravilloso. Por eso yo cuando hice el testimonio puse bendita enfermedad que me cambió la vida. Y lo dije de corazón, ¿eh? Hay gente que no lo entiende y dice, ay, mira, está contenta porque... No estoy contenta porque tengo cáncer. No, a nadie le da alegría. Pero el aceptarlo y no luchar contra él, ¿no? Cuando recién empecé, uno de los médicos jovencitos que iban conmigo a la Escuela de Medicina China, que son médicos de cabecera en PAMI, uno de ellos me dijo, no luches, Julia, porque en la lucha muchas veces se pierde. Vos tenés que ir acompañando esta enfermedad y tratando de que se vaya yendo despacito. Y fue un buen planteo. Y otra pregunta que me dijo, ya estaba saliendo, me dijo, Julia, ¿con quién estás enojada? ¿Con tus hijas o con tu madre? Y yo me quedé y le digo, estoy dolida con mi madre. Ah, ¿y el cáncer cuándo vino? ¿Después que estabas dolida o antes? No, digo, el cáncer nació cuando ella se murió,
sin hablarme, porque yo la había internado en un geriátrico el último mes. Y para mí, que éramos tan unidas, tan amorosas, que me dediqué toda la vida a cuidarla, fue terrible. Yo venía del geriátrico llorando todos los días porque no me hablaba. Y eso me dio un dolor muy grande, ¿viste? Y creo que un enojo también. Después no, después ya sané con mi madre también y estoy feliz de haber sido su hija. Pero, ¿viste cómo el cuerpo demuestra lo que uno siente, los sentimientos? Hay que cuidar mucho, mucho el enojo. Muchísimo. Porque después el cuerpo habla. Y yo lo manifesté. Un día comenté, ay sí, porque tengo cáncer, y alguien de mi familia dijo, ay no digas eso, la palabra cáncer es tan fea, y a mí me dio un dolor, ¿viste? Porque es algo que tengo. Pasó un año, todo bien, cuando me volví a enfermar todo cambió. Ahí mi marido, a full, no tengo más palabras que, yo creo que estoy viva por él, porque no me dejó morir. En los días peores míos, que yo ya veía que me iba, él me decía, por favor, yo separado tuyo sí, pero viudo no me dejes viuda. Si algo me arrepiento en la vida es haberme peleado tanto con él, porque uno cuando se enoja parece que no te quieren, ¿viste? Y él me mostró un amor incondicional en estos 2 años de lucha, tremenda. La verdad que ha sido un gran apoyo, mis hijas también, ¿eh? Al principio no tomaban conciencia hasta que un día fueron al oncólogo y él les dijo que yo era una enferma terminal, que no creía que me recuperara, y ahí realmente las chicas se pusieron las pilas y fueron, más que todo acompañaron. Yo les decía, acompañen a su padre, no les pido que me vengan a cuidar porque me cuidan. Ahora sí, no, me siento totalmente acompañada. La primera vez fue duro y también provocó un enojo, que después se sanó, ¿viste? Porque tengo unas hijas adorables y unos nietos bellísimos que viven rezando en la iglesia y pidiendo a la Virgen que me sane. Mis nietos, una vez el mayor le preguntó a la madre si yo me iba a morir. Y la madre, muy inteligente, le dijo, todos nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Y él se quedó tan tranquilo. Claro, porque es la verdad, siempre es el miedo a la muerte, ¿viste? Y el padre, cuando me daba la comunión, charlábamos y me preguntaba, y yo le decía la verdad, yo no tengo miedo a la muerte, es una de las pocas cosas que no le tuve miedo nunca. Digo, padre, debe ser bueno porque nadie vuelve. Se reía. Y charlaba, me preguntaba cómo tomaba yo mi enfermedad, qué era lo que pensaba. Yo le decía que no, que yo me siento muy acompañada con Dios. Y Dios no me va a dar nada que no pueda soportar, ¿no? Y cuando Él quiera que parta, partiré, ya está todo bien. Y charlábamos, y le digo, ay, padre, ¿sabe una cosa? Lo único que no sé, no tengo claro, es si cumplir mi misión en la vida. Y él me dice, está re clara tu misión. Dice, por eso Dios no te llevó. Y no te va a llevar por mucho tiempo. Porque todo lo que hablamos hoy, que me decís que no tenés miedo, que estás tranquila, que sabes que Dios te ayuda, que eso te ayuda a vivir un día a la vez, ¿no? Tranquila y todo, es lo que vos tenés que pregonar. Eso es lo que tenés que decir, esa es la misión. Padre, le digo, si yo no voy a ningún lado, ¿con quién voy a hablar? ¿Cómo que no vas a ningún lado? Yo no salía a ningún lado. ¿Y a dónde vas? Aquí, mío. Ay, el lugar ideal, me dice. Y es verdad, y entonces empecé a llevar la revista de Alas, empecé a hablar con los enfermos, porque la gente tiene mucho miedo, mucho miedo. Tiene miedo a la muerte y la verdad que nadie sabe cómo es la muerte, no sé para qué le tenemos miedo si no sabemos cómo es, ¿no? Y ese fue el camino que empecé, y tengo re claro, esa es la misión, que hasta el último día de vida voy a estar en Alas, ayudando a la gente. Yo soy Susana Razo, tengo 42 años, soy docente, soy puericultora y maestra jardinera. Bueno, yo trabajaba más o menos hace 6 años, trabajaba en un jardín maternal, estaba cambiando un nene, qué sé yo, siento como una molestia, me miro y debajo de la mama tenía una retracción de piel, que es como si vos agarrás un globito y lo metés lo empujás
Y bueno, se hace como una hendidura. Bueno, yo dije, nada, pensé que no tenía nada. A la semana voy al doctor y a las otras semanas estaba en quirófano. Fue medio así rápido, se juntaron justo el día que fuimos a la ginecóloga, fui con mi marido y mi nene, porque mi nene tenía 5 años, yo dije, no, no es nada. Y bueno, tuvimos que alejarlo un poquito ahí, porque era llamar a una ginecóloga, llamar a otra, fíjate esto, mira aquello, medio como que había un clima medio tenso. Me mandaron a un doctor a las 10:30 de la noche y me dijo, ¿cuándo te querés operar? Ayer tenía que ser. Lo agarrado muy a tiempo, me dijo, esperás un mes más y estás con una metástasis generalizada, porque era terrible como avanzaba. Y bueno, y me operaron, me sacaron los ganglios. Gracias a Dios la mamá pudo quedar, así que bueno, la recuperación fue fantástica, yo estaba re bien de ánimo, no tenía temor, nada. La verdad que fue muy bien. Y después, bueno, hice quimio, hice rayos. Y hasta ahí más o menos veníamos bien. Sufrí un poco porque me quemé toda con los rayos por la piel que tengo sensible, así que fue medio densa toda la recuperación. Después de 3 años, empecé a sentir, trabajaba en otro maternal, y empecé a sentir dolores en el hombro cuando levantaba a los bebés. Y dije, este es un dolor raro, no era un dolor de contractura y nada de eso. Y cuando yo decía, no, acá arriba, ¿qué es? Bueno, cuando voy al doctor me hacen una placa y el radiólogo, solo el radiólogo, miró la placa común y me dijo, esto es una metástasis de hueso. Yo casi se me viene el mundo abajo, no entendía mucho. Y bueno, cuando fui me mandó al oncólogo y sí, era así, rayos otra vez, al tiempo el otro hombro, el húmero, otra vez rayos. Y después de, habrán pasado un añito por ahí, empezó con dolores en las caderas. Entonces, bueno, me empezó a agarrar las caderas, la columna, los fémures, el sacro y ahí otra vez. Cambiamos la quimio, yo me había hecho endovenosa cuando fue cáncer de mama y ahora me había empezado con las pastillas, tuve que tomar morfina bastante porque estaba recontradolorida y después cuando estoy con el tratamiento de las pastillas empiezo a sentir otros dolores y tuvimos que cambiar la quimio porque la metástasis seguía su curso. Miro un cuerpo que no parece mío, es increíble lo que pasa dentro de él. Esas manchas negras hace ver que no está bien. Muestra oscuridad, temor, angustia. Pero por fuera es otro cuerpo. Qué increíble, ¿no? Por fuera es un arco iris. Por dentro, manchas clandestinas. En la mente, todo lo positivo. En el alma, toda la fe. En mi cara, la sonrisa que ayuda a mi curación. En mi corazón, todos los mimos de la hermosa gente que está a mi lado. Tranquila, guerrera, tranquila. Vienen tiempos duros, pero más dura seré yo y no me rendiré jamás. Yo cuando me pasa algo trato en lo posible de ocuparme. Bueno, entonces le ponía toda la onda. No quiero decir que no tenía temores ni miedos, esas cosas, pero trataba en lo posible de que se solucionara el tema. Mi fortaleza hace que los demás también la tengan. Entonces como que nos inyectamos mutuamente, ¿viste? De esa fuerza. Y bueno, y eso fluye y ayuda a que la enfermedad, mirá que hace 6 años que estoy luchando y nunca yo me he caído ni me he tirado a la cama deprimida. Y no, sí he llorado, he pataleado, pero eso que es normal en una enfermedad como esta. Y qué sé yo, ante la adversidad siempre le ponemos el humor y eso capaz que también hace que te ayude a superarlo más fácil. Y bueno, y me han dicho y quedó ahí la sonrisa guerrera, quedó. Ahora me empecé a querer un poco más, quizá la enfermedad, quizás la adversidad, la lucha, que vos decís, bueno, empiezo como que a valorarme más y entiendo toda la fuerza que uno pone en todo esto. Pero bueno, miro al espejo, ¿qué miro?
una luchadora, y no por una cuestión de ego, sino que sí, es una luchadora. Ya hace 6 años que vengo luchando. Jamás pensé que iba a tener tanta fortaleza para enfrentar toda esta situación. Y veo eso, una persona que tuve mis viejos que me han enseñado lo que hay que valorar de la vida, la lucha, la entereza, y que ante muchos cascotes que se te van presentando en la vida, lo tenés que ir sorteando como podés. Entonces, eso veo. Garra, ¿viste? En eso estoy muy contenta conmigo misma, y eso me ayudó a verme un poco mejor. Mi nombre es Norberto Guzmán, tengo 53 años, soy arquitecto. Bueno, todo esto surgió a través de mi señora, Alejandra. A ella le detectaron un cáncer que se hizo un control y surgió que el cáncer ya lo tenía de hacía 3 años o 4 años que no se lo habían detectado. Nosotros vivíamos en España en esa época y cuando nos vinimos acá siempre andaba con dolores y tuvimos mudanzas y demás, y a través de mi hermana le dijo: venite, hacete un chequeo general y ya está. Y bueno, ahí fue cuando surgió, fue para nosotros como una especie de tsunami, porque en ese momento no te daba mucho para pensar, había que operar enseguida, y nosotros en ese momento también estábamos viviendo en Merlo, San Luis, en el cual ahí nosotros no teníamos los 2 años de residencia, que es lo que ellos obligan para poder tratarse sobre esta patología, así que tuvimos que decidir que se operara en La Plata, con lo cual fue todo un trastorno a nivel familiar, de viajes y demás. Y bueno, ya de esto ya llevamos casi 4 años. Por suerte salió bien, pero como siempre digo, para este tipo de enfermedades hay todo un protocolo médico, pero lo que no hay es un protocolo psicológico. Acá tiene que ver mucho la persona, el paciente, los vínculos, la familia en general, y todo eso fue un gran aprendizaje que tuvimos que hacer. Creo que pasan muchas sensaciones, pero como ha sido todo tan rápido, no nos dio tiempo a asimilar lo que estábamos realmente viviendo. Sin duda hubo miedos, temores, angustias, y fueron difíciles de procesarlas y de expresarlas, ¿no? Por eso cuando digo que fue como un tsunami, nos levantamos y no sabíamos dónde estaba parado, porque salíamos de acá, de un estudio, después que se tuvo que hacer la operación, después tuvo que empezar con las quimios, después con los rayos, y para nosotros era todo nuevo, absolutamente nuevo. Estábamos en un lugar distinto, más allá que teníamos nuestra familia en La Plata, que nos acobijó y demás, pero no era nuestro lugar. Y en ese trajín de idas y vueltas fue donde Alejandra conoció el grupo Alas de Vida, que nos permitió sentarnos, posicionarnos y entender un poco más todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Llega un momento que ni el cuerpo o la mente te lo permite procesar y asimilar. Por eso recurrí a una psicóloga en lo particular. Alejandra necesitaba también por su lado, y fue así como surgió Alas, y Alas de alguna manera lo que te permite es que sea atendido no solamente el paciente por un lado, sino los vínculos por el otro, y eso nos permitió tranquilizarnos. Después nos volvió la angustia de alguna manera cuando habíamos tomado la decisión de volvernos acá a Mar del Plata y saber que perdíamos ese apoyo emocional, y fue así como le sugerimos a Silvia, la psicóloga, si ella lo mismo que hacía en Merlo, San Luis, lo podía hacer acá en Mar del Plata. Y fue así como meses después surgió el grupo Alas de Vida aquí en Mar del Plata.
Silvia dice que la diferencia que tiene esta ala de vida con respecto a la de Merlo o la de La Plata, que se funda o se da origen por pedido o necesidad de un vínculo. Y es cierto, yo en lo personal tenía esa necesidad, sabía que nos había hecho muy bien estar en esos encuentros y que acá íbamos a estar totalmente indefensos. Y cuando surgió el grupo, en realidad no surgió el grupo con la necesidad de lo que hoy es el grupo como se conoce. Era una necesidad primero personal de poder entender, comprender y asimilar todo lo vivido. Y no por algo pasaron como 3 o 4 meses donde solamente había 3 personas. Porque desde los orígenes Alas de Vida se formó con las 3 patas, que tiene que ver la pata del paciente, la pata del vínculo y la pata del voluntariado. Son las 3 patas que compone el grupo Alas de Vida. Y por distintas circunstancias los 3 necesitábamos sanar cada uno su proceso vivido. El vínculo porque recién se mudaba, era todo nuevo, sabía de la enfermedad pero hasta por ahí. Nosotros tuvimos muy claro, lo podemos decir ahora a la distancia, ¿no? Pero que Alas de Vida siempre nos planteó que la enfermedad se ve desde un lugar distinto. Silvia es psicóloga clínica, no es psicooncóloga, y ella siempre manifiesta que el cáncer en un paciente es un episodio más en la vida. Llega por distintas manifestaciones, pero uno tiene que sanar el cáncer, pero también tiene que sanar su situación de vida, porque uno empieza a leer y a informarse y todos coinciden que llegan este tipo de enfermedades por cosas no resueltas. No es lucha ni batalla, es vida, es aire, es transformación, es seguir un día a la vez, despertar, soltar para ser. En una de las etapas que yo realmente estaba mal, muy mal, casi me muero una noche, yo con mi amiga Mariana que se quedó a cuidarme, mi esposo quería ir a andar en calle y ella decía andate un día, respira, yo la cuido. Ese día tuve una crisis, que me moría. Logré pasar la noche y a la mañana Mariana cuando me trajo el desayuno me dijo, mira, hay 2 opciones, irte o quedarte, solo vos lo decidís. Así que si querés vivir, ponete las pilas, ¿no? Yo me quedé 2 días pensando lo que me dijo Mariana y decidí ponerme las pilas y sobrevivir, ¿no? Cuando no me he recuperado mucho, es más, tuve que ir del brazo de Mariana porque me caía. Le digo, Mariana, yo no quisiera ir a la psicóloga. Fui una psicóloga que me llevaba a Mariana y me traía, pero que nunca definíamos nada y yo sentía que no era lo que yo necesitaba. Entonces, un día hablando con Mariana, le digo, mira, Mari, le digo, yo voy a tener que hacer algo, buscarme algo que a mí me contenga dentro de la enfermedad, porque en la familia estoy contenida, pero a veces no me puedo sentar a contarles lo que me pasa, porque es cargarlos a ellos, ¿viste? De cosas. Bueno, dice Mariana, ¿querés ir a una psicóloga, una terapeuta? Bueno, no sé, algo. Y me llevó. Y así entré a Alas de Vida, éramos poquito. Y así empezó un grupo lindo, y realmente me llenan la vida. Yo con ellos es como, con ellos sí hago proyectos a largo tiempo. En la vida no, yo vivo el día a día. ¿Viste? Con ellos sí hago proyectos. Y empezamos a trabajar despacito y a hacer cosas, a soñar, y fíjate todo lo que salió, ¿no? De los sueños. Y llegué ese día, me pareció alucinante, era un grupo recopado, yo me sentía parte del grupo como si, qué sé yo, como si hubiera sido de toda la vida que iba. Me sentí re cómoda, me hicieron contarme un poquito así resumida cuál era mi situación. Las chicas geniales, yo las miraba y yo decía, no somos pacientes oncológicas, era alucinante. Bailamos todas y la pasamos bien. Los días que nos reunimos, solo el día de la psicóloga se trata el tema específicamente de la enfermedad, sino las otras reuniones solamente se habla de la vida cotidiana, digamos, y tratamos de relajar y de no estar todo el tiempo hablando del cáncer, porque a veces eso también no te ayuda mucho. Así que eso también me pareció copado. Me dio una tarjeta, un teléfono y me dice, mira, somos un grupo, que no recuerdo el nombre,
si querés acercarte porque tenemos pelucas. Yo en ese momento dije, no, yo no quiero acercarme a un grupo donde lo que me ofrecen es una peluca. Yo necesito algo más que una peluca. Porque aparte lo de mi cabello era momentáneo. Se cae, crece. Tenía que transitarlo. Entonces cuando mi amiga me dice, este es un grupo distinto, y yo fui a olfatear cómo era, y me encantó desde primera. Me encantó. Del Face, alguien puso algo de Alas de Vida y ahí traté de comunicarme a ver de qué se trataba. Y ya cuando los vi, me encantó. Al día siguiente justamente iba el día que yo fui, un viernes, al día siguiente iba a la psicóloga, que me encantó. Realmente vi que se preocupaba de la gente. No, me gustó muchísimo, y después todo el grupo, y bueno, ya me metí ahí y estamos con una energía. Es distinto, pero es bueno, muy bueno. Yo un día le dije a Norberto, a mí no me sé bien hablar, yo el cáncer ya lo tengo, y tengo un oncólogo que me lo trata. Yo quiero otra cosa acá. Y él me dice, ¿qué querés? Quiero cosas sanadoras. No, yo venía de una escuela de medicina china donde siempre se hacen cosas sanadoras. Y así salió el qigong, y salió la pintura, y salió el teatro, y ahí salió también el video, y todo lo que hacemos, ¿no? El bailar, el cantar, y es re sanador. Me quedó como ese legado y como esa intención, y bueno, y así fue que apareció en ese proceso, después de un tiempo, ¿sí?, de seguir profundizando en este arte de alguna manera, en este aprendizaje, apareció Julia con la propuesta y me explicó lo que era el grupo, los conocí, realmente bueno, me enamoré de este proyecto y de esta intención, ¿no? Como si uno sintiera que realmente está pudiendo entrar en su órbita, ¿no? De hacer lo que uno realmente siente de corazón y ver realmente los resultados que provoca, ¿no? Y la posibilidad de asistir o de alguna manera de ayudar o de acompañar, ¿no? Qué sé yo, es algo que me llena el alma, y bueno, y trato de ser fiel a eso, ¿no? Entro por esta vía, ¿no? Por la vía del qigong, para poder dar clases o compartir esta experiencia del qigong. De repente se forma un grupo de seres que toman una dinámica y una proyección maravillosa, ¿no? Y bueno, y como que uno es una partecita más de todo ese proceso que ya te digo, nos trasciende a todos realmente, ¿no? Entonces sencillamente yo me pongo desde ese lugar. Nosotros nos divertimos a lo loco. Nos divertimos a lo loco diciendo tonterías a veces, pero que nos hace bien. Nos hace bien. Nos llevamos muy bien, somos muy compañeros, nos apoyamos entre todos. Cuando uno está flojito, todos les escribimos, ¿viste? Todos oramos por ellos. No aparece más. Cuidado, se viene con muchas flores. Todos aprendemos algo. Soy muy ingenua, es verdad. Mira, Lili, soy chiquita, pero nosotras te vamos a asesorar. Fernando, perdiste. Me encantó porque no se piensa en todas esas cosas que son de forma. Se actúa con el fondo, ¿viste? Y si bien podemos hablar, porque de pronto cuando estamos entre pacientes, a veces nos reímos, ¿no? Porque hablamos así, de si tenés miedo, no tenés miedo, de la muerte, y de qué sé yo, como si estuviera diciendo, dame 3 zanahorias, 2 cebollas, ¿viste? Así de, ¿viste? Con todo el cariño, pero bueno, uno trata temas de otra manera ahora, ¿no? La idea fue porque a las personas que habían tenido cáncer de mama o que tenían actualmente, las invitaban a un concurso de pintura sobre el tema. Entonces ahí se me ocurrió, justo tenía un bastidor desocupado, y dije, ¡ay, qué bueno! Digo, me gustaría hacerlo. Entonces pensé, tiene que ser una mujer que muestre que está peladita, pero que a la vez que no sea un peso el ser pelada, el estar, ¿no? Entonces dije, le voy a hacer como unas serpentinas, unos rulos de colores. Después el tema de la mama, eso tiene que estar hueco, pero que de ahí salgan flores, salga alegría, que no sea una cosa que sea triste el cuadro, porque si te pones a pensar, los cambios que uno tiene son para bien,
O por lo menos yo lo tomé en esa forma, que para mí fue para bien el cambio. Entonces digo, tiene que mostrarse que es alegría. El cáncer no es estar tirado en una cama lamentándose por lo que uno le pasa. Eso es lo que yo quise mostrar. La peladita, el hueco, pero que te salen flores y una cara no de tristeza, sino como de paz. Eso es lo que quise mostrar en el cuadro. Pero fue todo un poco la inspiración que ellos me dieron. Que ellos me dieron al ver cómo tomaban la enfermedad. No como una enfermedad, sino como algo que te está pasando. Que la mirada que tiene el grupo es una mirada desde un lugar distinto. La enfermedad la tenemos, pero no nos paraliza para poder hacer otras cosas, o eso es lo que queremos de alguna manera transmitir. Hoy a la distancia, tanto Alejandra como los pacientes que han tenido el cáncer tuvieron tiempo de procesar y tener una visión distinta hacia la vida. Y entonces, en ese sentido, lo que tratamos de aportar es eso, que se puede tener una calidad de vida, que es importante desmitificar que la palabra cáncer siempre sea sinónimo de muerte. Hay otras enfermedades que son silenciosas, son más mortíferas que el cáncer mismo. Lo que pasa es que el cáncer tiene un estatuto que se le ha dado a nivel de sociedad que causa mucho temor y muchos miedos y muchas angustias. Hay fechas que se miden a nivel internacional donde se le da mucha movida y una de las más importantes es el mes que se conmemora el cáncer de mama, que es el 19 de octubre. Entonces dijimos, bueno, ya que es una fecha donde va a haber mucha sensibilidad por todo el mundo, porque hay caminatas, hay eventos por todos lados, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo distinto. Y surgió de hacer un video. Jamás nos imaginábamos que íbamos a hacer un video de estas características. Fue impensado. Como también fue impensado los resultados que generó. Porque lo que nosotros queremos demostrar que es importante la concientización, porque nos damos cuenta que hay mucha gente desinformada, a pesar de que hay internet, que hay información por muchos lados, pero la gente no está lo suficientemente informada. Entonces nos pareció que ese video podría ayudar. Pero no solamente ayudó porque después de verlo y ver cuáles fueron las críticas al respecto, que por cierto fueron muy positivas, también nos dimos cuenta de que ha sido muy sanador para el grupo y para los familiares del grupo. Porque sabían de Alas de Vida, sabían que un familiar iba al grupo de Alas de Vida y que había cosas, qué sé yo, pero no sabían bien qué era este grupo. Y cuando se dieron cuenta de que su familiar estaba bailando en la playa o salió entrevistado o que cuenta la felicidad que le causó, digamos que fue como un cambio de paradigma para muchos familiares. También la resignificación de la palabra por aquellas personas que habían pasado por un trance de estas características y que tal vez perdió a un familiar, un amigo y demás, y les quedó con el nombre, la palabra cáncer no la puedo nombrar. Y cuando vos escuchás eso dices, pucha, valió la pena. Bueno, eso también formó parte del aprendizaje que yo te digo del cáncer. Fue genial y fue una enseñanza para nosotras primero, porque debíamos ser transmisoras de un mensaje que tenía que ser positivo a pesar de todas las cosas que trae en el medio la enfermedad. Pero entender que sí, que se puede salir adelante, que vas a tener etapas de altas y bajas y de situaciones que a veces no son agradables, pero esa lucha que vos tenés constante día a día con la enfermedad se puede llevar adelante y podés salir airosa a veces. Eso terminó en la caminata, que fue espectacular, y el video, bueno, fue una clara muestra de que sí, empezás con una noticia que es un bajón, y después, si buscas ayuda, porque ahí también creo que salió demostrado eso, el hecho de que te den la mano, te lleven a un lugar y todos vayamos con la misma filosofía de tratar de estar cada día un poco mejor, eso yo creo que ahí quedó demostrado que se puede. Pero tenés que tener vos también las ganas de acercarte o las ganas de recuperarte. Pero sí, quedó demostrado
se puede, vos podés, se puede, sí, ni hablar. Me sentí re plena. Me sentí plena y sentí que ayudamos a un montón de gente, que quizá a veces no está tan difundido el hecho de trabajar para estar mejor con el cáncer, sino que no, se habla del cáncer como una enfermedad, como muerte, como, sí, que es una situación desesperante. Bueno, en este caso lo trabajamos, pero desde otro lugar, desde el positivismo y desde entender que, bueno, se puede ver de otra manera. Cuando hicimos el video, se los mandé hasta Estados Unidos, a España, a todos lados, porque para mí era maravilloso. Y el mensaje llegó. La idea nuestra es el año que viene ir a sociedades de fomento, a dar charlas, escuelas, siempre desde la vida, no desde la enfermedad, porque esa es lo que nosotros apuntamos. A enseñar que igual, a pesar de estar enfermo, podés vivir bien y podés disfrutar y estar en paz con la gente. Eso es importante. Y me di cuenta de eso, que riéndome, que tratando de sacar provechos y de las circunstancias y que se tornen buenas y todo ese tipo de situaciones, los otros también me pueden acompañar de otra manera, desde la vida y desde la alegría. El problema lo tenemos cada uno y cada uno sabe lo que le toca, ¿no? Vivir. Y bueno, yo creo que esa es la misión ahora, que nosotros hagamos que la gente tome conciencia de prevenir. Porque a veces la gente no previene, no le importa si es una mamografía, no le importa si es un estudio. Y todo desde un principio es más fácil. Si la gente entiende que la prevención te ayuda, pero a no sufrir, es maravilloso. Ese es el mensaje nuestro. Y el mensaje de demostrar que a pesar de que sabés que quizás partas pronto, no importa. Uno vive el día a la vez y vive feliz. Yo eso también lo resolví, lo saqué de afuera y lo trasladé adentro. La fuerza está dentro mío y la que decide soy yo. Y sí, puede haber algo divino, puede haber una chispita, puede ser lo que vos quieras desde la lectura que quieras. Pero se resuelve cuando vos te mirás adentro y lo sacás desde adentro. Pero es lindo, a mí me gusta esta vida. Vas a decir que loca, ¿no? Pero a mí esta vida que estoy enferma y a pesar de todas las cosas que me pasan, yo estoy feliz, estoy muy bien, muy contenta. Dentro de todas las patologías que alguna vez junté en mi vida, y esta es la que más me ayudó y la que más me hizo crecer. Y ya no es muerte. El cáncer cuando me pasó fue como una mala palabra. Y ahora no. Cambié toda la idea de lo que era. Es algo que te toca, que te pasa y que uno tiene que aprender de eso, de que te pasa para algo, para que uno reaccione de la forma de vivir que tenía. Es luchar, qué sé yo. Eso es. Es una batalla que está en vos y querés ganarla o perderla. No tenés mucha opción. Pero es eso. Es una batalla. Ponele fuerza y salís. Y te abandonás y perdés. Es eso. El cáncer para mí fue algo muy difícil. Si bien al principio yo dije, buenísimo, quitan la parte y ya está, hizo salir en mí muchas cosas que tenía tapadas. Y entonces me enseñó a ver la vida de otra forma, a no hacerme tanto problema por las cosas, a no ser tan por ahí tan mal llevada con algunas cosas, tan ansiosa. Es como que me puso un parate para que yo bajara mis decibeles. Siempre me gusta ver el lado positivo de las cosas. Si bien me han ocurrido cosas malas, yo las he dado vuelta a la hoja y quedaron atrás. Me sirvieron de experiencia para otras cosas. Y afronto enseguida los problemas. Yo tengo un problema, le busco la solución inmediatamente, que fue eso lo que también me ayudó para el cáncer.
porque al primer síntoma que tuve que algo no andaba bien fue el miércoles de Semana Santa del año pasado. Llegué a casa, llamé al médico, me hizo ir al día siguiente, en Jueves Santo a la mañana, ya me mandó al especialista y al mes ya estaba operada. Gracias al cáncer, para mí fue una herramienta de autoconocimiento, realmente. Saber que no tenemos nada controlado. Siento también que el cáncer no va a donde quiere, sino donde hay un medio donde pueda ahí hacerse presente. Esto es lo que yo viví, por eso yo digo que a partir de mi cáncer ha sido mi transformación también. Yo lo tomo como una gran lección de vida. El cáncer para mí, ni ahora, empecé casi, después de tantos años, pensar que se puede. Es un aprendizaje, algo que te enseña a que la vida pasa por otro lado, ¿no? Que hay que dejar las cosas superfluas y ser más profundo y vivir en paz, que es lo que yo quiero. Yo logré, gracias a la enfermedad, vivir en paz y eso es maravilloso para mí. Fue un regalo que me dio la enfermedad. Ya te dije que no estoy peleada con ella. Llegó a mi vida por algo. Yo tenía que aprender cosas y las aprendí. A los golpes las aprendí. Pero es bueno. La vida es un regalo. Es la posibilidad de amar, de crecer, de agarrarse de la mano de un montón de gente, de abrazarse, de darse besos. La vida es vivir, es tener ganas de hacer cosas, la vida es lo más hermoso que nos puede pasar. Es hacer cosas, es disfrutar. También hay penas, ¿no? Pero tratarlas de siempre tomar el lado bueno de las cosas. La vida es maravillosa, quizá a veces no nos damos cuenta de cómo va transcurriendo, pero sí a mí me ha ayudado a crecer mucho. Me da esa experiencia de cuando cada etapa de la vida tiene una experiencia. Yo traté en lo posible de tomar cada cosa de cada etapa, ir mejorándola a medida que fui creciendo. Y bueno, siento que la vida, no digo que me jugó una mala pasada, la vida es así, te sorprende, me tocó a mí, qué sé yo. No estoy enojada con la vida por lo que me pasó, sino que lo tomo como un aprendizaje, es una experiencia. Como volver a vivir. Yo volví a vivir porque volví a hacer cosas que nunca pensaba que podía hacer. Ir a una pileta, hacer gimnasia, caminar y compartir con otra gente. La misma o no. Y hay otras enfermedades que son peores, que es la del cáncer. Pero para mí me ayudó muchísimo ahora. Es como que me liberé de algo y hice algo por mí. Como tenía ahí, no podía hacerlo, no tenía libertad, estaba atada. No fue ni la primera ni será la última, a lo mejor tendré alguna. Hasta ahora, gracias a Dios, todas las pude superar. Nada me dejó mal. Y espero que sea así siempre. Entonces, encarar las cosas con fuerza. Eso es muy importante. El vivir, el disfrutar, el aceptar que las cosas son como son. Que si veo ese árbol que está ahí, ¿para qué pero si este árbol estuviera allí, disfrutemos de la sombrita que nos está dando esto. Vivir, respirar, despertarse cada mañana. Yo aprendí en la época de que estaba en estado de convalecencia con la quimio, me despertaba cada mañana dando gracias a la vida justamente por permitirme despertar, porque ahí conocí el valor de ella. Y es curioso, porque me despertaba y salía de la cama totalmente, enseguida. No me permitía estar un momento, pero era que ni me lo pensaba, era automático.
cosa que ahora me despierto y quiero estar un ratito, hace 5 años, que un ratito más en la cama, pero me doy cuenta que inconscientemente era la necesidad de vivir y de transitar cada momento, ¿no? Cada día. Para mí la vida es maravillosa, disfrutarla desde ese lugar, con lo que hay, Lo aprendí en el proceso de recuperación, con el dolor que tengo, con la tristeza que tengo en este momento, que era en aquel momento, ¿no? Es todo, es poder disfrutar el día a día, el sentirse bien, el compartir con amigos, el estar siempre en actividad con cosas que realmente me gustan y me agradan. La vida es el amor incondicional. Esa es la vida para mí. No es lucha ni batalla, es vida, es aire, es transformación, es seguir un día a la vez, despertar, soltar para ser, aprender sin pelearse, conquistar el mundo interior y seguir un día a la vez, dejar el porqué, que nazca el para qué, fluir como un río, sanar, vibrar, latir, bendita la verdad, bendita adversidad para salvarse un día a la vez, para descubrirse se puede